Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Bueno, continuando siempre con temas bíblicos que compartimos con ustedes a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto también a través de nuestra página, de nuestro blogger, donde impartimos estudios, reflexiones, siempre basadas en la Biblia, en la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado La sociedad de los tiempos finales, basado en 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 al 5, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia y piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, es el apóstol Pablo quien está escribiendo, y él está indicando de que va a haber un tiempo, ¿no? Va a haber un momento en la historia, ¿no? Habrán, como él dice, esto será en los postreros días. En los postreros días serán tiempos peligrosos. Pablo no es que sea pesimista, no es que él piense que realmente o desee, no creo que sea tanto un deseo, sino que él está hablando porque es Dios quien le está revelando esto con respecto a cosas que van a suceder en el futuro. Un futuro que parece que lo estamos viendo ya plasmándose día a día, ¿no? Se está viendo que lo que dice Pablo, lo que dijo Jesús con respecto a los tiempos finales se está realmente llevando a cabo. Pero permíteme un poco entrar a un análisis antes de poder entrar al pasaje en sí que hemos leído. Tú sabes que más o menos en el siglo XVII y XVIII hubo una corriente de pensamiento que se denominó el modernismo. Se desarrolló en la Edad Media, más o menos, como te dije, en los siglos XVII, XVIII, inspirado y fundamentado en el pensamiento de Descartes. Descartes fue uno de los que justamente promovió el racionalismo, sacando de allí sus ideas básicas. Y la modernidad se caracterizó justamente por la racionalización de la existencia. Tanto es así que llegó a hablarse de la diosa razón. Todo hay que explicarlo por medio de la razón. La razón es lo que va a darle explicación y sentido a todo lo que nosotros hagamos, analicemos. Si la razón no lo entiende, pues se desecha. Bueno, hubo un momento, como te digo, fueron 2 siglos aproximadamente. No estoy diciendo que la razón se quedó relegada, no, la razón todavía se sigue usando, sin duda. La ciencia hace mucho uso de la razón, pero el racionalismo pues tuvo una época dorada, por así decirlo, pero que después que en el paso de los tiempos la gente se fue dando cuenta que la razón no lo explica todo en la vida, no es el todo de la existencia del ser humano. Luego surgió otra corriente que se llama el posmodernismo, que muchos consideran fue un movimiento cultural, más o menos de la década de los 80, desarrollado en algunos países europeos y caracterizado por la atención a las formas y la carencia de ideología y compromiso social. Este posmodernismo es algo así como una reacción al modernismo, es el seguimiento de algunas ideas del modernismo, pero también ha habido una especie de reacción con algunas cosas del modernismo que le daba pues siempre a la diosa razón, valga la redundancia, le daba la razón a la diosa razón en todo. El posmodernismo ya no es así. El posmodernismo se está abriendo también a otro tipo de influencias, incluso a experiencias fenomenológicas que no tienen explicación racional. El posmodernismo está abarcando muchas cosas en ese sentido. Y haciendo un análisis de la sociedad nuestra, la sociedad que justamente pues muchos consideran se hace llamar la sociedad posmoderna, ¿no?
es esta sociedad en la cual estamos ahora inmersos todos. Y yo estaba leyendo hace unas semanas atrás un diario que tenía este título: Crecen las iglesias inclusivas gays. Iglesias inclusivas gays están creciendo. Y muchos consideran que la mayoría son de tradición cristiana, aunque con la oposición obviamente de las iglesias evangélicas, la iglesia católica. Y se cree que el embrión de las iglesias inclusivas comenzó a surgir en Brasil en la década de los años 90, en pequeñas reuniones clandestinas, y el crecimiento de estas iglesias ganó pues en impulso con el surgimiento de políticas para combatir la discriminación de la homosexualidad, al tiempo que también disminuía el prejuicio social, según los especialistas. Ahora, el crecimiento de seguidores de estas iglesias inclusivas pues pasó de ser hace más de 10 años unas 500 personas a casi más de 10.000 personas en el momento actual. Y los fundadores de estas iglesias esperan que el número se duplique y se triplique en los próximos años. Esta sociedad posmoderna es una sociedad en proceso de cambio rápido y profundo. Y este cambio afecta no solo los aspectos marginales, sino también a ideas y a ideales, a creencias, a escala de valores y a modelos de sociedad, con graves repercusiones sobre instituciones, por ejemplo, como el matrimonio, la familia, la escuela. Hoy estos movimientos, estas corrientes nuevas ideológicas, pues hablan ya de la legalización de la eutanasia, la despenalización del aborto, el reconocimiento social de la homosexualidad, la tendencia oficial, por ejemplo, a la escuela, donde también se induzca a los niños a que sepan lo que es la ideología de género y que ellos también elijan en el tiempo lo que ellos quieren ser, porque uno no nace con el sexo se construye, entre comillas. Es una sociedad laica, se trata de una fuerte tendencia al secularismo y no solo del fenómeno de la secularización o afirmación de la legítima autonomía de las realidades temporales. Tienen una cosmovisión cerrada a la trascendencia, no quieren hablar mucho del tema de Dios ni temas sobrenaturales. Es una sociedad que se siente post-cristiana, ¿no? Porque hay algunos países, yo tengo entendido que algunos países de Europa ya se consideran así, post-cristianos, como que han superado el cristianismo. Y el cristianismo ya es una ideología o es una religión, como quieran denominarla ellos, que ya tuvo su momento. Lamentablemente, aquellos que han sido los instructores, aquellos que han sido los ayos, los maestros, especialmente en la etapa en la Edad Media, ¿no? Que el tiempo del oscurantismo, donde la verdad el cristianismo no es el cristianismo bíblico que nosotros conocemos, no es el cristianismo que dejó Cristo, ojo. Hay que diferenciar lo que fue la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana, y lo que es el cristianismo verdadero que dejó Cristo. Son dos cosas totalmente diferentes. En la Edad Media, y obviamente que el cristianismo que prevaleció ahí, por así se le llama, fue el cristianismo de la Iglesia Católica Romana. La Inquisición nació de la Iglesia Católica Romana. La persecución contra los movimientos que reaccionaban contra la Iglesia Católica Romana, pues nació de esta iglesia también. Y obviamente que la Iglesia de Roma empezó a crear artículos de fe, creencias, o como llamaría el Señor, llamaba el Señor a esto las normas de los hombres, las costumbres de los hombres, las leyes de los hombres, ¿no? Los hombres mismos eran los que imponían sus ideas, que luego las creaban como normas, que según ellos interpretaban la Biblia, y no era así. Para nada. Definitivamente la Iglesia de Roma dejó un mal precedente y es la reacción que se tiene hoy en día de la sociedad actual, que no quiere saber nada con lo que esté relacionado con la Iglesia y prefieren ser una sociedad
secular o una sociedad laica, como estamos diciendo. Es una sociedad pluralista también, porque hay pluralismo de creencias, de estilos de vida, de concepciones morales, que ha provocado muchas veces el escepticismo y ese fenómeno tan de hoy, tan superficial y frívolo, que está denominado el pesimismo pasivo, ¿no? La gente ya cree en muchas cosas, así que, es más, hay quienes ya no quieren creer en nada y prefieren mantenerse al margen de cualquier tipo de creencia religiosa porque consideran que nada es válido y que cada uno debe creer lo que quiere creer. Al fin y al cabo, uno puede imponer sus ideas, sus conceptos, puede crear su propia moral. Y al fin y al cabo, eso es lo que se hace, lo que se estila hacer en una sociedad así, en una sociedad también que es tecnológica, porque hay una invasión irresistible de la mecanización en todas las formas de la actividad, que afecta no solo el ambiente, sino a la misma persona humana, en todas sus dimensiones y relaciones. La sociedad posmoderna es una sociedad con amplia base popular, con muy graves problemas sociales, ¿no? Es una sociedad que tiene más valor, tiene más arrojo para poder reclamar sus derechos. Por eso que hay el paro, el hambre, la injusticia, en sus múltiples formas. Todo esto, pues hay que protestar contra todo esto. Por ejemplo, que se mata a un niño injustamente, la gente sale a las calles a protestar, y no estoy diciendo que está mal eso. Si hay algo que hay corrupción en los gobiernos, la gente sale a las calles y gritan y hacen marchas porque ya no quieren que haya más tragedia, ni no quieren que haya más abuso, no quieren que haya más explotación. Y por un lado yo creo que está bien, porque hay que reaccionar contra todo esto. Pero también hay que comprender que esto puede llevar a que se pueda generar en una sociedad anárquica, donde ya no existe el respeto hacia las autoridades, y creo que muchas veces puede haber algo de razón, porque también no hemos tenido autoridades buenas, que digamos, y esto pues lamentablemente está generando cola en muchos lugares. En la mayor parte de las naciones la población está integrada por una clase dominante alta, que muchas veces no llega ni a un 5%, por una clase media que en muchos países del primer y del segundo mundo comprende pues los 2/3 de la totalidad, y por una clase baja que en los países del tercer mundo llega a ser más de las 4/5 partes de la población total. Como ven ustedes, no existe pues una distribución equitativa de la riqueza. Siempre hay unas pocas manos las que están controlando la economía del mundo. En una sociedad posmoderna también, a una sociedad posmoderna se le llama también una sociedad de la autosuficiencia. Es el siglo de la autosuficiencia. Es el siglo de la razón, que no se ha renunciado del todo a ella, de la técnica, de la libertad autónoma, del laicismo racionalista, de la emancipación con respecto a Dios, como ya mencionamos. Es un siglo en el que se cree que hay que negar a Dios para poder afirmar al hombre, y en el que se ha perdido en gran medida el sentido de la gratuidad, porque lamentablemente el hombre vive ahogado por el espíritu mercantil y hay que ofrecer una lúcida experiencia y un vibrante testimonio de fe, de esperanza y de amor. Obviamente no es necesario tener a Dios en todo esto, como el mejor camino, ¿no?, para alcanzar la más plena realización humana y, en definitiva, a la verdadera felicidad. Es decir, eso de que hay un paraíso, un cielo, que Cristo viene, que va a crear cielos nuevos, tierra nueva, eso es solamente fantasía, eso es, como ya mencionó alguien, es opio de los pueblos, ¿no? A la gente la viven engañando con ideas de un cielo nuevo y tierra nueva, una segunda venida de Cristo. Esas cosas no existen. El hombre mismo es el que se está empoderando para que él logre crear una sociedad, como ya hemos dicho, donde haya esperanza, haya amor. El hombre cree que va a poder alcanzar estas metas y así pues va a lograr la más plena realización humana
y la verdadera felicidad, cosa que lamentablemente, miren ustedes, hasta ahora no lo ha logrado. El hombre no logra hasta ahora convivir en paz con su prójimo. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña algo diferente. La naturaleza del hombre, desde sus orígenes, es hacer lo que desagrada a Dios, porque su pensamiento es malo. El pecado ha hecho que el hombre sea malo. Es malo. El hombre sin Dios es malo. El hombre que no tiene a Dios es porque el pecado lo está dominando. En Génesis capítulo 6, versículo 5, allí dice que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre que no tiene a Dios piensa en lo malo. El hecho mismo de no querer acercarse a Dios y no querer pensar en Él, el hecho de no querer tener una comunión con Dios, ya de por sí eso es malo. Y te va a llevar pues a tomar decisiones equivocadas, caminos malos, caminos que te van a extraviar y te van a perder finalmente. El carácter de los hombres de los tiempos finales, ¿no? Como leímos al principio el pasaje de Timoteo, yo creo que se asemeja mucho al hombre posmoderno. Como dice Pablo en 2 Timoteo 3, 1 al 5, Pablo dice a este pastor joven llamado Timoteo, le dice, tú tienes que saber que en los postreros días, Pablo no dice qué días son, pero él habla de tiempos finales. Cuando habla de postreros días, está hablando de los tiempos donde ya estamos cada vez más cerca a la segunda venida de Jesús. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los tiempos son peligrosos. Entonces creo que de acá a 20, 30 años van a ser más peligrosos de lo que son ahora. Contrariamente a lo que nos pueden decir muchos científicos sociales, antropólogos, psicólogos, sociólogos, gente que estudia la temática social, pues yo creo que ellos pueden darnos, personalmente considero, falsas profecías, al hacer creer a la gente de que la sociedad va a vivir mejor, vamos a ser más buenos, va a haber paz, vamos a vivir más años, vamos a tener una sociedad mejor de la que tenemos ahora. Porque creen que el hombre es producto de la evolución, no creen en Dios, entonces creen que el hombre está evolucionando para bien. Y yo personalmente considero, según lo que dice la Biblia, a la luz de la palabra, que el hombre está involucionando y para mal. Y Pablo lo dice también en este pasaje cuando dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y que muchos de ellos van a tener una apariencia de piedad, van a mostrarse aún en las iglesias. Yo conversaba con una señora ayer que me decía, yo le hablaba acerca de la iglesia y me dijo, no me hable de la iglesia, ahí en la iglesia hay gente que es mala también, me dice. Yo me quedé callado y en mi interior decía, sí, es verdad, tiene razón, dentro de la iglesia también hay gente que es mala. Hay gente que tiene apariencia de piedad, o sea, que te aparenta ser bueno, ser un hijo de Dios o hija de Dios, pero dice Pablo acá, negarán la eficacia de ella. No es que la piedad no sea eficaz, sino que ellos a través de su vida la van a negar. Y por eso que Pablo dice, a todos estos que te he mencionado, evítalos. Trata de no tener comunión con este tipo de personas, porque te van a hacer daño. Van a influenciar en tu mente y en tu corazón con sus ideas, con su conducta, con su carácter, y tú te vas a volver igual que ellos. No está diciendo el apóstol Pablo, aléjalos, bótalos de tu casa. No, está diciendo, no copies las costumbres ni las ideas de estas personas que no tienen a Dios. Porque el hombre sin Dios es un tipo que, como ya dije al principio, dominado por el pecado y va a hacer lo malo. Va a hacer lo malo. Bueno, hay moralistas, hay gente que sí, puede ser que por la reflexión y por el análisis de la vida y de la sociedad, pues optan por hacer cosas buenas. No está mal eso, pero el hombre no se va a salvar por ser moralista. La Biblia nos habla de la salvación, sí, pero la salvación es por la fe en Cristo,
no por hacer buenas obras. Y lamentablemente estos tiempos peligrosos, este carácter de los hombres de los postreros días, todo esto es el producto del abandono de Dios debido a la resistencia del hombre de acercarse a Él. Es decir, el hombre no quiere acercarse a Dios, no quiere saber nada de Él, entonces Dios lo abandona. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 1:28, cuando dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Pablo está hablando, imagínense, estamos hablando de más de 2000 años, Pablo está hablando de hombres que no han tomado en cuenta a Dios, y eso no ha cambiado. Como no tienen en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para hacer qué cosa? Cosas que no convienen. Y acá Pablo menciona, y tiene una lista similar a la anterior, cuando dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y miren lo que dice Pablo, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lo que está diciendo acá el apóstol es lo que estamos viendo en la sociedad de hoy. Y yo no obvio ninguno de los adjetivos que está usando acá el apóstol Pablo, que caracterizan al hombre de hoy. Y Pablo está diciendo que aquel que practica todo esto, Pablo dice acá, es digno de muerte. El que practica cualquiera de estas cosas que está acá y tiene como estilo de vida todo lo que menciona aquí, es digno de muerte. Obviamente tú dirás, pero ¿quién va a matar a un murmurador? ¿Quién va a matar a un injurioso, a un soberbio? La sociedad no castiga a los altivos, no castiga a los desobedientes a los padres. No hay ley que los castigue drásticamente en ese sentido. No hay ley que castigue a los que son perversos, fornicarios, a los que engañan, a menos que hagan algo ya que sea pues ya muy escandaloso, que afecte a la sociedad o dañe la vida de otros. Bueno, es diferente. Pero en los hogares, en muchos hogares, hay familias que tienen hijos o padres que son así. Y que no solamente son así, sino que también se complacen con los demás que practican lo mismo. Pero hay una ley de Dios. Eso es lo que la gente olvida. Hay una ley divina. Y esa ley divina es la que se va a aplicar. Hay una justicia divina. Y si hay justicia divina, significa que hay juicio divino. Y ese juicio divino, el único que lo va a aplicar es Dios. Por eso dice acá que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La Biblia habla de un infierno. La Biblia habla de un lago de fuego, que son lugares donde van a ser, a lugares donde van a ir los que están sentenciados a muerte eterna. Aunque la justicia humana no castiga estas cosas, Dios castiga. Sí, muchos dicen, Dios no castiga. ¿Cómo va a castigar Dios? Hombre, la Biblia habla de eso. Si no, entonces yo digo, ¿para qué existe el lago de fuego y el infierno? ¿Quiénes van allí? Ojo, quiero decir lo siguiente, para que no se me malentienda. No es que Dios quiere que la gente se vaya al infierno. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que la gente se salve. Si no, yo te pregunto, ¿para qué vino Cristo al mundo? Cristo vino para salvar a la humanidad. Lamentablemente no todos creen. Es decir, esto no es algo que Dios te obliga. Dios no te dice, sálvate y cree en Jesucristo, estás obligado a eso. No te dice. El Señor apela a tu libre albedrío. Te dice, si quieres salvar tu alma, cree en Jesucristo. Pero no te obliga, no te presiona. Tú eres el que toma la decisión. Y mucha gente toma la decisión de no seguir a Cristo, por eso que se condenan solos. Si tú abres tu corazón y aceptas a Cristo en tu corazón, crees en Jesucristo que es tu Salvador y Señor, y sigues tu estilo de vida de acuerdo a sus enseñanzas, tú eres salvo, porque has creído. Pero si tú dices, no, estas son mentiras, este es el opio de los pueblos, este es el engaño, esto no, yo soy el dueño de mi vida, yo soy un hombre que me empodero a mí mismo, yo soy el Dios de mi vida. Bueno, puedes llevar tu vida como quieras, pero ya te perdiste porque estás negando a Dios y estás negando a Cristo. Y hay gente que aún quiere vivir en el pecado, en la maldad, en la corrupción, en la injusticia, y al final todavía quiere irse al cielo.
imagínate, sin haberse arrepentido, sin haber hecho nada que sea realmente algo que muestre pues, realmente que haya arrepentimiento y tengan fe en Dios, porque muchos mueren sin haber hecho eso. Es decir, el hombre que vive así, como te he mencionado, como dice Pablo en Romanos y en el pasaje que hemos leído de Timoteo, los que viven así están expuestos a la triste condenación eterna. Y yo pienso que Jesús, al mirar la sociedad nuestra, al mirar esta sociedad posmoderna, pienso que el Señor también le pregunta al hombre posmoderno lo mismo que le preguntó a los escribas y fariseos de su tiempo. Esto está en Mateo 23:33. Esto se lo dijo Jesús a los religiosos de su tiempo, que eran hipócritas y gente perversa, que engañaba a los mismos judíos. Y estos falsos religiosos Jesús les va a decir palabras fuertes: serpientes, generación de víboras. ¿Quién? Aquí dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ya, Jesús le hace la misma pregunta, creo yo, al hombre posmoderno que quiere llevar su vida a su antojo, a su manera, que quiere tener su forma de vivir sin Dios, que quiere hacer lo malo, que quiere tener una mente reprobada. Jesús les pregunta a ellos, y no sé si eres tú también, una persona así, que me estás escuchando ahora. ¿Cómo escaparás de la condenación del infierno? ¿Podrás hacerlo? ¿Podrás hacerlo? ¿Puedes escaparte de la muerte? ¿Algún ser humano se ha escapado de la muerte? Ninguno. Los hombres más poderosos y ricos, los hombres que se ufanan de ser los dueños, entre comillas, del mundo, se van a morir, porque la muerte es un enemigo más fuerte y más poderoso que ellos. Entonces, si la muerte te puede vencer, ¿crees que Dios no lo hará? ¿Crees que Dios vas a poder evitarlo a Él? ¿Crees que vas a poder evitar el infierno? ¿Crees que vas a poder librarte de la condenación eterna? ¿Cómo escaparás de la condenación del infierno?, le preguntó Jesús a los religiosos falsos de su tiempo, y es la misma pregunta que le hace al hombre de hoy. La única salida, mi querido amigo, es recibiendo a Cristo en nuestro corazón y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Es la única manera de que tú te puedas librar de la condenación eterna, del juicio eterno. Es la única manera de que te puedas librar del infierno y del lago de fuego. No hay otra manera. Y si tú aceptas a Cristo, recibes a Cristo en tu corazón, tú crees en Jesucristo, tú eres salvo. Mira, acá no hay tal cosa como que Dios dice, vamos a ver si eres salvo, vamos a analizar tu caso. No tienes que esperar como lamentablemente a veces esperamos en las entidades públicas donde existe una burocracia enfermiza, donde tú presentas algo y te dicen vamos a analizarlo, regresa acá unos 10, 15 días, 20 días, no te resuelven nada, te dicen sigue regresando. No, el Señor no es así. El Señor te dice que si tú te arrepientes y crees en Jesucristo, automáticamente eres salvo. Así te dice el Señor. Como le dijo Jesús al ladrón que estaba crucificado con él al momento que Jesús estaba muriendo. El ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Si Jesús hubiera sido un burócrata, le hubiera dicho, no, mira, vamos a revisar tu caso, voy a ir al Poder Judicial para que me den tu expediente, quiero ver cómo has quedado, quiero ver tus delitos, quiero ver qué tan grave es tu situación, no vas a entrar todavía al cielo, espera que vamos a... No, Jesús no dijo eso. Jesús le dijo al hombre aquel, hoy, o sea, hoy mismo, hoy día que te vas a morir, le dice el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si tú has creído en Jesucristo, tú has creído en Cristo ahora, si tú crees en Cristo ahora, si es que todavía no lo has hecho, y si, no espero obviamente que te pase nada malo, pero si por una razón que a veces no podemos nosotros prever, hoy día te mueres, te vas con Cristo. Te libraste de la condenación, del lago de fuego, del infierno, te libraste de todo eso. Y como dice Pablo en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es uno de mis textos favoritos. Acá el Señor me está asegurando a mí que no hay condenación. Para mí no hay condenación. Yo he creído en Jesús, creo en Jesucristo.
Por eso que no hay condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Mira, tú puedes ser de cualquier religión, no interesa. Tú me dices, no, yo no creo en Jesucristo, mal por ti, porque la salvación es por medio de Cristo. Acá no te va a salvar ningún iluminado, ningún profeta, ningún filósofo, ningún hombre grande que haya habido en este mundo, ni premios Nobel, ni nadie, nadie te va a salvar. Nadie te va a salvar, mi querido amigo, porque nadie se preocupa por tu alma. Es más, aquellos en quienes tú pones tu esperanza, ni ellos mismos están seguros de ser salvos, mucho menos te van a asegurar a ti la salvación. La salvación solamente está en las manos de una persona que se llama Cristo Jesús. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, realmente si lo tienes, entonces tú ya no vas a empezar a andar en la carne, sino vas a andar en el Espíritu. Ya no vas a empezar a hacer cosas de la carne. Lo que te mencioné hace un momento. Pablo habla del fruto del Espíritu y también habla de las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, orgías y qué sé yo, toda esta cosa. Pablo dice, estas son las obras de la carne. El que practica esto ya está condenado. Ya no vas a andar en la carne cuando tienes a Cristo, vas a andar en el Espíritu y vas a empezar a practicar el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Esto es lo que tiene que caracterizar tu vida y no lo que dice Pablo ahí en 2 Timoteo, donde habla del carácter de los hombres de los tiempos finales que ya te mencioné cómo son. El que no tiene a Dios es así, como dice Pablo en 2 Timoteo, pero el que tiene a Cristo es diferente. Y yo espero que tú decidas aceptar a Cristo, porque estamos viviendo en los tiempos finales, ¿eh? Estamos en los posteriores días, estamos en los días, en los tiempos peligrosos. Hoy es cuando la gente tiene que arrepentirse, creer en Jesucristo, aceptar a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Y espero que tú también lo hagas. Te agradezco por el tiempo que me has dado para poder compartir esta reflexión y que Dios te bendiga.